Capítulo 16. Rescate de prisioneros de caníbales. En resumidas cuentas, para entonces estaba tan obsesionado con la idea de ir con Viernes al continente que le dije que lo haríamos y construiríamos un bote tan grande como aquel para que él pudiese ir luego a su casa. No me respondió, pero me miró con cierta tristeza. Le pregunté que qué le ocurría y me contestó: ¿por qué tú enfadado con Viernes? ¿Qué hice mí? Le pregunté qué quería decir, asegurándole que no estaba enfadado con él, en absoluto. No enfadado, no enfadado, repitió varias veces. ¿Por qué envía a Viernes a casa, a su nación? ¿Me preguntas por qué, Viernes? ¿Acaso no has dicho que deseabas estar allí? Sí, sí, respondió. Desea que los dos está allí, no Viernes allí sin amo. En otras palabras, no podía pensar en marcharse sin mí. ¿Yo ir allí, Viernes? Le pregunté. ¿Qué puedo hacer yo allí? Se volvió rápidamente. Tú hace gran mucho bien, dijo. Tú enseña, hombres salvajes es hombres buenos y mansos. Tú, dice conoce a Dios, reza a Dios y vive nueva vida. ¡Ay, Viernes! No sabes lo que dices, le dije. Soy un hombre ignorante. Sí, 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 contestó. Tú enseña a mí bien. Tú enseña a ellos bien. No, no, Viernes, no, le respondí. Tú te marcharás sin mí y me dejarás viviendo aquí solo, como antes. Al escuchar esto, volví a mirarme con perplejidad y fue corriendo a buscar una de las azuelas que solía llevar consigo. La cogió con presteza y me la entregó. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué debo hacer con ella? Le pregunté. Tú coge, mata a Viernes, dijo. Pero, ¿por qué habría de matarte? Volví a preguntarle. Y él me respondió rápidamente. ¿Por qué envía lejos Viernes? Toma, mata. Viernes no manda lejos. Dijo esto con tanta sinceridad que se le llenaron los ojos de lágrimas. En pocas palabras, descubrí claramente el profundo afecto que sentía hacia mí. Por su firme determinación, le dije en ese momento, y en lo subsiguiente, muchas lo repetí, que nunca lo enviaría lejos de mí, si su deseo era quedarse a mi lado. En resumidas cuentas, con sus palabras hallé un cariño tan grande que nada podría separarlo de mí, por lo que todo su interés en ir a su tierra se fundamentaba en un amor ardiente por su gente y en la esperanza de que yo pudiese hacerles algún bien, cosa que yo, conociéndome como me conocía, no podía pensar, pretender ni desear. No obstante, yo sentía aún un fuerte deseo de escapar, que se basaba, como ya he dicho, en lo que pude inferir de nuestra conversación. Es decir, en que allí había 17 hombres barbudos. Por lo tanto, sin más demora, Viernes y yo nos pusimos a buscar un árbol, lo bastante grande como para hacer una gran canoa o una piragua para el viaje.
En la isla había suficientes árboles para fabricar una pequeña flota, no de piraguas y canoas, sino de barcos grandes. No obstante, lo más importante era que el árbol estuviese cerca de la playa, a fin de que pudiésemos meter la canoa en el agua una vez lo hubiésemos terminado, y de este modo no cometer el mismo error que yo había cometido al principio. Finalmente, Viernes escogió un árbol, ya que conocía mejor que yo el tipo de madera más apropiado para nuestro propósito. Ni aún hoy sería capaz de decir el nombre de aquel árbol que cortamos. Solo puedo decir, y solo sé, que se parecía bastante al que nosotros llamamos fustete, o algo entre este y el Nicaragua. Tenía un color y un olor bastante parecidos. Viernes quería quemar el interior del tronco para hacer la cavidad de la canoa, pero yo le demostré que era mejor ahuecarlo con herramientas, lo cual, tengo que decir, hizo con gran destreza una vez le hube enseñado a utilizarlas. Al cabo de un mes de ardua labor, por fin la terminamos. Era una canea muy hermosa, particularmente porque cortamos y moldeamos el casco con la ayuda de las hachas que le enseñé a manejar a Viernes y le dimos la forma de un verdadero bote. Después de hacer esto, no obstante, tardamos otros 15 días en desplazarla hasta el agua. Pulgada a pulgada, utilizamos unos grandes rodillos. Cuando lo logramos, vimos que podía transportar cómodamente al menos a 20 hombres. Una vez en el agua me sorprendió ver la destreza y la agilidad con la que manejaba mi siervo Viernes, y el modo en que la hacía girar y la hacía avanzar, a pesar de sus grandes dimensiones. Le pregunté si creía que podríamos aventurarnos en ella. Sí, me dijo, aventurarnos en ella muy bien, aunque sopla gran viento. No obstante, yo tenía un plan que él no conocía. Consistía en hacer un mástil y una vela y agregarle un ancla y un cable. El mástil fue fácil de obtener, pues elegí un cedro joven y muy recto, de una especie que abundaba en la isla y que encontré muy cerca de allí. Le pedí a Viernes que lo cortara y le di instrucciones para que le diera la forma y lo adaptase. La vela era mi preocupación principal. Sabía que tenía suficientes velas, bueno, más bien trozos de ellas, pero como hacía 26 años que las tenía y no había tomado la precaución de conservarlas, puesto que no me imaginaba que llegaría a usarlas nunca para semejante propósito, no tenía dudas de que estarían todas podridas, y así, en efecto, lo estaban en su mayoría. Pero, no obstante, encontré dos trozos que estaban en un buen estado, y me puse a trabajar. Con mucha dificultad y con puntadas torcidas, eso podéis estar seguros, por falta de agujas, hice por fin una cosa fea y triangular, que se parecía a lo que llamamos en Inglaterra una vela de lomo de cordero. Esta iría amarrada a una botavara grande por abajo y a otra más pequeña por arriba, del mismo modo que las chalupas de nuestros barcos. Yo conocía su manejo perfectamente, pues la barca en que me había escapado de Berberia tenía una igual, como ya os he contado antes. Me tomó casi 2 meses terminar esta última parte del trabajo. Me refiero a arreglar y ajustar mi mástil
Y las velas, pues hice además un pequeño stay. Alquilé amarrada una vela más pequeña que me ayudaría a aprovechar el viento, por lo menos cuando navegáramos a Barlovento. Por último, fijé un timón a la popa para poder dirigir la canoa. Pese a que era un pésimo carpintero, como sabía la utilidad y la necesidad de hacerlo, puse tanto empeño y dedicación en esta tarea que finalmente puedo decir que la completé con éxito. Mas, si considero la cantidad de intentos fallidos que realicé, creo que me costó tanto trabajo como hacer toda la canoa entera. Una vez hecho todo esto, le enseñé a mi siervo Viernes los pormenores de la navegación, pues, aunque sabía remar muy bien, no conocía en absoluto el manejo de las velas y del timón. Se quedó asombrado cuando vio cómo hacía girar la canoa con la ayuda del timón, y cómo rotaba, cómo se hinchaba o cómo se aflojaba la vela según el rumbo que tomáramos. Digo que, cuando vio todo esto, se quedó estupefacto, atónito. No obstante, con el tiempo logré que acostumbrara a estas cosas y llegó a convertirse en un experto marinero. Excepto en el uso de la brújula, nunca llegué a hacerle comprender del todo lo que era. Por otra parte, como en aquellas tierras no era frecuente que hubiera nubes o niebla, la brújula no era tan necesaria. Por la noche se podían ver las estrellas y por el día la costa, excepto en la estación de lluvias, cuando a nadie se le ocurría salir, ni por tierra, ni por mar, ni por ningún lado. Había cumplido 27 años de cautiverio en la isla, aunque debería descontar los últimos 3 que había compartido con esta criatura, ya que, durante mucho tiempo, mi vida había sido muy distinta de la anterior. Celebré el aniversario de mi llegada a este sitio con el mismo agradecimiento a Dios, pues su bondad, si al principio tenía motivos para sentirme agradecido, pues ahora tenía muchos más. La providencia me había dado testimonios adicionales de su generosidad hacia mí, y estaba realmente esperanzado en ser liberado en poco tiempo. Tenía la certeza de que mi salvación estaba muy próxima y que seguro que no pasaría otro año en aquel lugar. No obstante, seguí realizando mis labores domésticas y, como de costumbre, cavaba, sembraba, cercaba, recogía y secaba mis uvas y cumplía con todos los deberes, como antes. En este tiempo llegó la estación de lluvias, lo que me obligaba a permanecer en casa. Guardamos nuestra nueva embarcación en el lugar más seguro que encontramos. La llevamos hasta el río donde, como ya he dicho, desembarqué mis balsas. La arrastramos hasta la costa, aprovechando la marea alta, y mi siervo Viernes excavó un pequeño embalse, lo suficientemente grande para guardarla, y a la vez lo suficientemente profundo para que se mantuviera a flote. Cuando bajó la marea, hicimos un dique muy fuerte en uno de los extremos para que no entrara más agua. De este modo, estaría sobre seco y protegida de las mareas. Para protegerla de la lluvia, colocamos muchas ramas de árboles. Hicimos una especie de techo, como si fuera una casa. Entonces, esperamos a noviembre, o tal vez ya era diciembre, que era cuando tenía previsto emprender la aventura. En esto llegó la estación seca, y con el buen tiempo reanudé mis proyectos. Diariamente me ocupaba de los preparativos para el viaje. Lo primero que hice fue separar una gran cantidad de provisiones que nos servirían de abastecimiento durante nuestro viaje.
Mi intención era abrir el dique en 2 semanas y echar al agua nuestra embarcación. Una mañana, mientras me hacía cargo de alguna de estas tareas, llamé a Viernes para pedirle que fuera a la playa, a fin de buscar una tortuga, cosa que hacíamos generalmente una vez a la semana, tanto por los huevos como por la carne. Al poco tiempo de haberse marchado, Viernes regresó corriendo y saltó por encima de la muralla exterior, como si sus pies no tocasen la tierra. Antes de que pudiese decirle algo, Viernes gritó: «¡Oh, amo! ¡Oh, amo! ¡Pena! ¡Malo!». «¿Qué ocurre, Viernes?», le pregunté. «Oh, allí, 1, 2, 3 canoas. 1, 2, 3». Por la forma en que se expresó, pensé que eran 6, pero después de preguntarle, comprendí que solo eran 3. «Está bien, Viernes. Tranquilo», dije. «No tengas miedo». Traté de animarlo como pude, pero el pobre muchacho estaba terriblemente asustado. Se había empecinado en pensar que habían venido a buscarlo y que lo cortarían en pedazos para comérselo. Viernes temblaba tanto que apenas sabía qué hacer o qué decirle. Le reconforté lo mejor que pude y le dije que yo corría tanto peligro como él, pues a mí también me comerían entonces. «Pero, Viernes», le dije, «debemos estar dispuestos a luchar contra ellos». «¿Acaso no puedes luchar, Viernes?». «Yo lucha», dijo, «pero ellos, vienen muchos más». «No te preocupes por eso. Nuestras armas espantarán a los que no podamos matar», le respondí. Le pregunté si estaba resuelto a defenderse y a defenderme, a ayudarme y a hacer todo lo que yo le pidiera. Y Viernes me respondió: «Yo muero si tú mueres, amo». Entonces fui a buscar un buen trago de ron y se lo di. Había administrado también el ron, que aún tenía una gran cantidad. Cuando se lo hubo bebido, le dije que trajera las 2 escopetas de caza que solíamos llevarnos con nosotros y las cargué con municiones grandes, del tamaño de las de pistola. Luego cogí 4 mosquetes y cargué cada uno de ellos con 2 cartuchos y con 5 balas pequeñas. Me colgué también el gran sable desnudo al costado y le di a Viernes su famoso hacha. Una vez preparado, tomé mi catalejo y subí por la ladera de la colina para ver qué podía descubrir. Inmediatamente observé, gracias a mi catalejo, que había 21 salvajes, 3 prisioneros y 3 canoas. Lo único que iban a hacer era celebrar un banquete triunfal con aquellos 3 cuerpos humanos. Un festín bárbaro, sin duda, pero que no tenía nada de particular respecto a los que solían hacer. También pude observar que no habían desembarcado en el mismo lugar del que Viernes se había escapado, sino estaban más cerca de mi río, donde la costa era más baja y había un espeso bosque que llegaba casi hasta el mar. Esto, unido al horror que me causaba esa terrible falta de humanidad de estos miserables, me llenó de tanta indignación que regresé a donde estaba Viernes y le dije que estaba resuelto a caer sobre ellos y a matarlos a todos. Le pregunté si combatiría a mi lado y él, que ya se había repuesto del susto
por el ron, y que se encontraba más animado, respondió como lo había hecho antes, que moriría si yo se lo ordenaba. En este acceso de valentía, cogí las armas que había cargado antes y las repartí entre los dos. Le di a Viernes una pistola para que la pusiese en su cinturón y 3 mosquetes para que los llevase a la espalda. Yo cogí una pistola y los otros 3 mosquetes, y armados de este modo, partimos. Puse una pequeña botella de ron en mi bolsillo y le di a Viernes un gran saco de pólvora y con balas. Le ordené que se quedara detrás de mí, a poca distancia, eso sí, y que no hiciera ningún movimiento, que no hablara o disparara hasta que yo se lo indicara. De este modo recorrimos casi 1 milla hacia la derecha para pasar el río y llegamos al bosque a fin de estar a tiro de fusil de ellos antes de que nos descubrieran, lo cual era muy sencillo según pude ver por mi catalejo. A medida que iba andando, recordé mis antiguos principios y comencé a desistir de mi resolución. No quiero decir con esto que tuviese miedo de su número, pues como no eran más que unos miserables, desnudos y sin ningún tipo de arma, yo era sin duda muy superior a ellos, aun estando solo. Mas comencé a pensar que no tenía un motivo, ni una razón, y mucho menos necesidad de teñir mis manos con sangre, atacando a unos hombres que no me habían hecho nada, ni pretendían hacerme ningún daño. Respecto a mí, eran seres inocentes, cuyas costumbres salvajes obraban en su propio perjuicio y eran la prueba de que Dios los había abandonado por completo, como otros pueblos de aquella parte del mundo, abandonados a su estupidez y a la barbarie. Él no me había llamado a que fuese juez de sus acciones, mucho menos verdugo de su justicia. Cuando él lo juzgase convenientemente, tomaría el caso en sus manos y mediante la venganza nacional los castigaría por sus crímenes nacionales. Todo aquello no era de mi incumbencia, y si bien Viernes podía justificar aquella acción como legítima, pues era enemigo declarado de ellos y se hallaba en estado de guerra, en mi caso yo no podía decir lo mismo. Estos pensamientos ejercieron tal influencia en mi espíritu a lo largo del camino que decidí limitarme a permanecer cerca de ellos para observar su festín bárbaro y actuar según me lo indicara el Señor, sin intrometerme en nada, a menos que reconociera un llamado más fuerte que el que había sentido hasta ahora. Así resuelto, con toda la precaución y el silencio posibles, y con Viernes pisándome los talones, caminé hasta el límite del bosque más próximo a ellos, de manera que sólo nos separaban unos pocos árboles. Entonces llamé a Viernes en voz muy baja y mostrándole un árbol enorme que estaba en una esquina del bosque, le pedí que se acercara hasta él y me informara si desde allí se podía ver claramente lo que hacían. Así lo hizo y regresó inmediatamente, diciendo que desde allí se podían ver perfectamente, que estaban alrededor de la hoguera comiéndose la carne de uno de los prisioneros y que, amarrado en la arena, a muy poca distancia, había otro a quien iban a matar enseguida, lo cual me llenó de cólera. Me dijo que no era uno de su nación, sino uno de los hombres con barba, de los cuales me había hablado y que habían llegado en un bote a su tierra.
Me llené de espanto con la simple mención del hombre blanco con barba. Fui hasta el árbol y con la ayuda de mi catalejo pude distinguir claramente a un hombre blanco que yacía sobre la playa. Estaba atado de pies y de manos con cañas o con bejucos. Parecía, bueno, era europeo y estaba vestido. Había otro árbol y, un poco más adelante, una pequeña espesura, más próxima a ellos que el lugar en el que se me hallaba antes. Me di cuenta de que, si me desplazaba un poco, podría acercarme sin ser descubierto, y desde allí estaría tan solo a medio tiro de fusil de ellos. Contuve mi cólera, aunque estaba indignado en sumo grado, y retrocediendo como 20 pasos, caminé detrás de unos arbustos que se extendían por todo el camino hasta que llegué al otro árbol. Entonces me encontré una pequeña elevación en el terreno y desde la cual podía verlos claramente a una distancia de unas más o menos 20 yardas. No había tiempo que perder, pues 19 de aquellos miserables salvajes que estaban sentados en el suelo, apretujados entre sí, habían enviado a otros dos a asesinar al pobre cristiano, que, tal vez, traerían hecho pedazos a la hoguera. Acababan de agacharse para desatarle los pies, cuando me volví hacia Viernes. Ahora, Viernes, le dije, haz lo que te ordené. Viernes asintió. Viernes, haz exactamente lo que me veas hacer y no te equivoques en nada. Coloqué uno de los mosquetes y la escopeta sobre la tierra. Viernes hizo lo mismo. Con el otro mosquete apunté a los salvajes, ordenándoles que les imitaran. Le pregunté si estaba listo y respondió que sí. Viernes, dispara, le dije, y en ese mismo instante yo también disparé. Viernes tenía mucha mejor puntería que yo, pues mató a dos e hirió a otros tres, mientras yo solo maté a uno y herí a dos. Podéis estar seguros de que los salvajes se quedaron terriblemente consternados y los que no estaban heridos se pusieron de pie rápidamente, sin saber hacia dónde mirar ni tampoco huir. No tenían ni idea de dónde provenía aquella destrucción. Viernes me miraba fijamente, tal y como se lo había ordenado, para observar todos mis movimientos. Después de la primera descarga, arrojé inmediatamente el mosquete y cogí la escopeta de caza. Viernes me imitó e hizo lo mismo. Me vio apuntar y repitió lo mismo. ¿Estás preparado, Viernes?, le pregunté. Sí, me respondió. Entonces, ¡fuego! ¡En nombre de Dios!, dije, y abrí fuego contra aquellos miserables que estaban espantados. Como nuestras armas estaban cargadas con munición pequeña, tan solo cayeron dos, pero había muchos heridos que corrían aullando y gritando como locos, sangrando y gravemente heridos, de los cuales enseguida cayeron otros tres, pero aún estaban vivos. «Ahora, Viernes», dije, dejando las escopetas descargadas y cogiendo el mosquete que aún tenía munición. «¡Vamos! ¡Sígueme!». Así lo hizo, y con gran valor. Salí corriendo del bosque, con Viernes pegado a mis talones, y me descubrí.
Tan pronto me vieron, grité tan fuertemente como pude y le ordené a Viernes que hiciera lo mismo. Corrí lo más aprisa posible, que, por cierto, no era demasiado a causa del peso de las armas, y me dirigí hacia la pobre víctima, que, como ya he dicho, yacía en la playa, entre el área del festín y el mar. Los dos carniceros que iban a matarlo habían huido ante la sorpresa de nuestro primer disparo. Creo que se internaron en el mar, muertos de miedo, y que saltaron a sus canoas seguidos por otros tres. Me volví hacia Viernes y le ordené que se adelantara y que les disparara. Me comprendió inmediatamente y corriendo unas 40 yardas más o menos, les disparó. Pensé que los había matado a todos, pues los vi caer de un salto en la canoa. Pero después vi que dos de ellos se incorporaron rápidamente. No obstante, Viernes había matado a dos y había herido a un tercero, que yacía en el fondo del bote como si estuviese muerto. Mientras mi siervo Viernes les disparaba, yo cogí mi cuchillo y corté los bejucos que sujetaban a aquella pobre víctima. Una vez desatado de pies y de manos, se levantó. Le pregunté en lengua portuguesa quién era y me respondió en latín: Christianus. Estaba tan débil que apenas podía tenerse en pie. Saqué mi botella del bolsillo y se la di, haciéndole señas para que bebiese. Así lo hizo. Luego le di un trozo de pan y también se lo comió. Entonces le pregunté de qué país era y me dijo: español. Cuando se hubo reanimado, me mostró con todas las señas de que fue capaz de hacer lo agradecido que estaba porque le hubiese salvado la vida. Señor, le dije con el español que pude recordar, hablaremos luego. Ahora debemos luchar. Si aún tiene fuerzas, coja esa pistola y este sable y luche. Los tomó muy agradecido y apenas tuvo las armas en sus manos, como si le hubiesen investido de un nuevo vigor, se abalanzó sobre sus asesinos como si fuera una fiera y cortó a dos de ellos en pedazos en un instante. Lo cierto es que todo esto los había tomado por sorpresa. Las pobres criaturas estaban tan aterrorizadas por el ruido de nuestras armas que caían de puro asombro y miedo. Tan incapaces eran de huir como de resistir las balas. Lo mismo les ocurrió a los 5 a los que Viernes les había disparado en la canoa. 3 de ellos cayeron por las heridas, sí, pero los otros 2 creo que cayeron de miedo. Mantuve mi arma en la mano, sin disparar, con el propósito de reservar la munición y la carga que me quedaba, pues le había entregado mi pistola y mi sable a aquel español. Llamé a Viernes y le pedí que fuera corriendo al árbol desde el que habíamos disparado al principio y que recogiera allí las armas descargadas, lo cual hizo con gran rapidez. Luego le di mi mosquete, me senté a cargar todas las armas nuevamente y le recomendé a ambos que viniesen a buscarlas cuando las necesitaran. Mientras yo cargaba las armas, se entabló un feroz combate entre el español y uno de los salvajes, que le atacó con uno de esos sables de madera, el mismo con el que le habría dado muerte si yo no hubiese intervenido para evitarlo. El español era muy valiente y arrojado, aunque un poco débil. Llevaba ya un buen rato peleando con el salvaje y le había hecho 2 heridas en la cabeza. Pero aquel humano, aquel salvaje, era un joven robusto y vigoroso. Lo derribó, pues estaba débil, como ya he dicho,
y creo que estaba intentando arrancarle el sable de las manos. No lo sé. Súbitamente, el español soltó el sable y sacando la pistola del cinturón, le atravesó el cuerpo de un disparo. Lo mató en el acto, antes siquiera de que yo pudiese llegar a socorrerle. Viernes, que ahora andaba por su cuenta, perseguía a los miserables fugitivos, sin más arma que el hacha con el que había matado a aquellos tres. Aquellos que, como ya he dicho, estaban heridos y habían caído al principio, y luego a todos los que pudo atrapar. El español me pidió un arma, le di una escopeta, con la cual persiguió e hirió a otros dos salvajes. Mas, como no tenían fuerzas para correr, se refugiaron en el bosque. Pero allí, Viernes los persiguió y mató a uno, pero el otro aún estaba herido. Pero era muy ágil y logró arrojarse al mar y nadar con todas sus fuerzas hacia aquellos que estaban en la canoa. Estos tres, los que lograron embarcar, más otro que estaba herido y que no sabemos si murió, fueron los únicos de un total de 21 que escaparon de nuestras manos. La relación es como sigue. 3 muertos por nuestra primera descarga desde el árbol. 2 muertos por la siguiente descarga. 2 muertos por Viernes en la canoa. 2 muertos por él mismo, de los que al comienzo habían sido heridos. 1 muerto por él mismo en el bosque. 3 muertos por el español. Otros 4 muertos que aparecieron por aquí y por allá a causa de las heridas o que habían matado Viernes en su persecución. Finalmente, 4 huidos en la barca, entre los cuales había uno muy mal herido, si no estaba muerto. 21 en total. Los que estaban en la canoa tuvieron que remar rápidamente para librarse de los disparos, y aunque Viernes les disparó 2 o 3 veces, no pudo herir a ninguno de ellos. Él quería que cogiéramos una de las canoas y que los persiguiéramos, e indudablemente yo estaba preocupado porque huyeran, pues podrían llevar las noticias a su gente y no quiero pensarlo. Tal vez regresaran con 200 o con 300 canoas, y siendo muchos más que nosotros, aunque fueran desarmados, nos acabarían devorando. Así que decidí perseguirlos por mar, y corriendo hasta una de sus canoas salté sobre ella, y le ordené a Viernes que me siguiera. Mas, cuando ya estaba dentro de la canoa, me sorprendió ver a otro pobre salvaje, amarrado de pies y manos, como el español, en espera seguramente del sacrificio. Estaba casi muerto de miedo. No sabía lo que estaba ocurriendo, pues le era imposible ver por encima del borde de la canoa, por lo fuertemente atado que estaba y, como ya llevaba mucho tiempo así, estaba medio moribundo. Enseguida corté los bejucos o los juncos con los que estaba atado y traté de ayudarlo para que se incorporara. Pero aquel hombre no podía ponerse en pie ni hablar. Tan solo emitía un quejido lastimero, creyendo sin duda que yo lo había desatado para matarlo. Cuando Viernes se le acercó, le ordené que le dijera que estaba en libertad. Saqué mi botella y le di un trago al pobre desgraciado, que, viéndose repentinamente liberado, se reanimó y se sentó en la canoa. Cuando Viernes se puso a mirarlo y a hablarle, sucedió algo que habría hecho llorar a cualquiera. De pronto, comenzó a abrazarlo y a besarlo. Reía, lloraba, gritaba, saltaba a su alrededor, bailaba, cantaba, volvía a llorar, se retorcía las manos
Se golpeaba la cabeza y el rostro y otra vez a cantar y a saltar a su alrededor, como un loco. Pasó un largo rato antes de que lograra que me dijese qué estaba ocurriendo. Cuando se hubo calmado, me dijo que aquel hombre era su padre. No es fácil explicar la emoción que me provocó ver aquel éxtasis de amor filial que había invadido a este pobre salvaje ante la vista de su propio padre, liberado de una muerte segura. Tampoco puedo describir las extravagancias que tuvo con él. Entró y salió varias veces de la canoa. Cuando entraba, se ponía a su lado, abría la chaqueta y colocaba la cabeza de su padre contra su pecho durante media hora para reanimarlo. Luego tomó sus brazos y sus tobillos, que estaban entumecidos por las ataduras, y comenzó a frotarlos, supongo que para calentarlos. Cuando me di cuenta de lo que quería lograr, le di un poco de ron de la botella para que lo friccionara, lo que le hizo mucho bien. Esta circunstancia puso fin a la idea de perseguir la canoa en la que iban los otros salvajes, ya que a estas alturas estaban ya casi fuera de nuestra vista. Y mejor fue que no lo hiciéramos, pues nos salvamos de un viento que se levantó antes de que pudiesen hacer una cuarta parte de la travesía y continuó soplando fuertemente durante toda la noche. Como el viento soplaba del noroeste, le resultaba adverso, de manera que, con toda probabilidad, aquella piragua no pudo resistirlo. Creo que no llegaron a sus costas. Mas volvamos a viernes. Se ocupaba tanto de su padre que durante un tiempo yo no me atreví a molestarlos. No obstante, cuando me pareció que podía dejarlo solo un momento, lo llamé y él se aproximó saltando y riendo en extrema felicidad. Le pregunté si le había dado algo de pan a su padre y meneó la cabeza respondiendo: No, no. Perro feo, me lo como todo yo mismo. Le di, pues, una torta del pan del pequeño zorrón que llevaba para tal propósito, y le ofrecí también un poco de ron, el cual no quiso siquiera probar para guardárselo a su padre. Llevaba también 2 o 3 puñados de pasas, y le di también uno para su padre. Apenas se las hubo llevado, volvió a salir corriendo de la canoa, a tal velocidad que parecía como si estuviera embrujado. En verdad, era el hombre más ágil que jamás hubiese visto. Podría decirse que corría tan rápidamente que hasta a veces llegaba a perderlo de vista por un instante. Le grité y lo llamé, pero fue en vano. Al cabo de un cuarto de hora, más o menos, regresó un poco más lentamente que a la ida, pues, según pude ver mientras se acercaba, traía algo en las manos. Cuando llegó hasta donde yo estaba, me di cuenta de que había ido hasta la canoa por un jarro o una vasija para poder llevarle un poco de agua fresca a su padre. Traía también 2 galletas y algunos panes. Me dio los panes y le llevó las galletas a su padre. Como yo también me sentía muy sediento, tomé un pequeño sorbo. El agua reanimó a su padre mucho mejor que todo el ron o licor que yo le había dado, pues en realidad se estaba muriendo de sed. Cuando su padre hubo bebido, llamé a Viernes para saber si quedaba algo de agua. Respondió que sí, y le ordené que le llevara un poco al pobre español, que también necesitaba tantos cuidados como su padre. También le dije que le llevara
uno de los panes que había traído. El pobre español, que estaba muy débil, reposaba sobre la hierba a la sombra de un árbol. Sus extremidades estaban entumecidas e hinchadas a causa de las ataduras que le habían hecho. Cuando Viernes se le acercó con el agua, se sentó y bebió. También tomó el pan y comenzó a comerlo. Entonces me aproximé y le di también un puñado de pasas. Me miró con una evidente expresión de gratitud en el rostro, pero estaba tan fatigado por el combate y todas las emociones que no podía mantenerse en pie. 2 o 3 veces intentó incorporarse, pero le resultaba totalmente imposible a causa de la inflamación y del dolor en las piernas. Así que le dije que se quedara tranquilo e indiqué a Viernes que se las untara y friccionara con ron como había hecho con su padre. Mientras hacía esto, mi pobre y afectuosa criatura volvía la cabeza cada 2 minutos, quizá menos, para ver si su padre seguía en la misma posición y también como él lo había dejado. De pronto, al no verlo, se levantó y, sin decir una palabra, corrió hacia él tan rápidamente que parecía que sus pies no tocaban la tierra. Cuando llegó a la canoa y se dio cuenta de que su padre solo se había recostado para descansar las piernas, regresó inmediatamente hacia donde yo estaba. Entonces le pedí al español que le permitiera a Viernes ayudarlo a levantarse para poder conducirlo a la barca y desde allí a nuestra morada, donde yo me haría cargo de él. Mas Viernes, que era muy joven y robusto, cargó sobre sus espaldas a aquel español hasta la canoa. Lo colocó con mucha delicadeza en el borde, con los pies por dentro, y lo acomodó al lado de su padre. Después saltó de la piragua, la metió en el mar y remó a lo largo de toda la costa, mucho más rápidamente de lo que yo podría avanzar caminando, y eso que soplaba un viento terrible. Habiéndolos traído a salvo hasta nuestra ensenada, los dejó en la canoa y salió corriendo a buscar la otra. Al pasar junto a mí, le pregunté a dónde iba, y él me respondió: busca más canoa. Partió como el viento, pues seguramente jamás un hombre o caballo corrieron como él, y llegó con la segunda canoa hasta la ensenada casi antes que yo, que iba por la tierra. Así pues, me condujo hasta la otra orilla y se apresuró a ayudar a nuestros nuevos huéspedes a salir de la canoa. Pero ninguno de ellos estaba en condiciones de caminar, así que el pobre Viernes no supo qué hacer. Me puse a pensar en una solución y decidí decirle a Viernes que los ayudase a sentarse en la orilla y que viniese conmigo. Rápidamente fabriqué una suerte de carretilla para transportarla entre ambos. Así lo hicimos, pero cuando llegamos hasta la parte exterior de la muralla o fortificación, nos hallamos ante una situación mucho más complicada que la anterior. Era imposible pasarlos por encima, y yo no estaba dispuesto a derribar el muro, así que no sé. Finalmente, Viernes y yo nos pusimos nuevamente a trabajar, y en casi 2 horas o 3 construimos una hermosa tienda, cubierta con velas viejas y recubierta con ramas de árboles. La dejamos en la parte exterior de la muralla, entre esta y el bosquecillo. También hicimos 2 camas, con paja de arroz, encima de las cuales colocamos 2 mantas, una para acostarse y otra para cubrirse.
Mi isla estaba ahora poblada y me consideré rico en súbditos. Me hacía gracia verme como si fuese un rey. En primer lugar, toda la tierra era de mi absoluta propiedad, de manera que tenía un derecho indiscutible al dominio. En segundo lugar, mis súbditos eran totalmente sumisos, pues yo era el señor y legislador absoluto, y todos ellos, en el fondo, me debían la vida. Creo que, de haber sido necesario, todos habrían sacrificado sus vidas por mí. También me llamaba la atención que mis tres súbditos pertenecieran a religiones tan distintas. Mi siervo Viernes era protestante, su padre era un caníbal pagano y el español era papista. No obstante, y dicho sea de paso, decreté libertad de conciencia en todos mis dominios. Tan pronto acomodé a mis débiles prisioneros rescatados y les di cobijo y un lugar para reposar, me puse a pensar en cómo conseguirles provisiones. Lo primero fue ordenarle a Viernes que cogiera un cabrito de un año del rebaño y que lo matara. Le corté el cuarto trasero y lo troceé en pequeños pedazos. Viernes los coció y preparó un plato muy sabroso. Puedo aseguraros que era de carne y caldo y que estaba buenísimo. Le añadió creo que un poco de cebada y también arroz. Como Viernes cocinaba siempre afuera, para evitar fuegos en la muralla interior, lo llevé todo a la nueva tienda y allí puse una mesa para mis nuevos huéspedes. Me senté a comer con ellos y traté de animarlos lo mejor que pude. Viernes me servía de intérprete con su padre y con el español, que hablaba bastante bien el idioma de aquellos salvajes. Después de comer, o más bien de cenar, le ordené a Viernes que cogiese una de las canoas y que fuese a buscar nuestros mosquetes y el resto de armas de fuego, que, por falta de tiempo, las habíamos dejado allí, en el lugar de la batalla. Al día siguiente le ordené también que enterrase a los muertos, que estaban tendidos al sol y que en poco tiempo comenzarían a oler. Le ordené que enterrara también los horribles restos del festín bárbaro, que eran muy abundantes. Yo no tenía el valor para hacer aquello, ni siquiera para verlo si pasaba cerca de allí. Viernes siguió mis órdenes al pie de la letra y borró cualquier rastro de presencia de los salvajes, de manera que, cuando volví al lugar, apenas tenía una idea de dónde había ocurrido todo, a excepción del extremo del bosque que lo señalizaba. Empecé a conversar un poco con mis dos nuevos súbditos. En primer lugar, le pedí a Viernes que le preguntara a su padre qué pensaba sobre los salvajes que habían escapado en la canoa, y si es que él creía que volverían más tarde con un ejército tan grande que no fuésemos capaces de combatir y vencer. La primera opinión de su padre fue que aquellos salvajes no habían podido resistir en semejante bote una tormenta como la que había soplado toda la noche de la huida. Seguramente se habían ahogado o habían sido arrastrados hacia el sur hasta otras costas, donde tan seguro era que serían devorados como que se ahogarían si es que naufragaban. No sabía qué haría si llegaban sanos a la costa, pero pensaba que estarían muy asustados, tanto por la forma en que habían sido atacados, como por el ruido, el fuego. Les dirían a su gente que no los habían matado unos hombres, sino un rayo y un trueno, y que los dos seres que habían aparecido, es decir, Viernes y yo, no éramos hombres armados,
Éramos dos espíritus o una especie de furias celestiales. Sabía esto porque los escuchó gritar en su lengua, que era imposible que un hombre pudiese disparar dardos de fuego, o hablar como un trueno o matar a distancia. En esto, el viejo salvaje tenía razón, pues luego supe que jamás intentaron regresar a la isla por miedo a lo que aquellos 4 hombres, que en efecto lograron salvarse del mar, les habían contado: que quien fuera a esa isla sería destruido por el fuego y la ira de los dioses. En aquel momento ignoraba esto y por tanto vivía continuamente inquieto, haciendo guardias, al igual que el resto de mi ejército. Ahora que éramos 4, me atreví a enfrentarme a un centenar de ellos en cualquier momento. Continuaremos.